Saludos a todos mis amados hermanos y amigos. Este es su hermano Antonio Valentín, una vez más con ustedes para traer alguna impartición de la palabra de Dios. Estamos muy felices y muy contentos por las cosas hermosas que el Señor está haciendo en nuestros medios y sé que también lo está haciendo en favor de usted. Dios es grande y misericordioso. Y hoy quiero hablarles un poco sobre el libro de Génesis. Esos capítulos, por lo menos el capítulo 1, donde estuve leyendo, estudiando sobre este magnífico capítulo que es el principio de todas las cosas. Y este texto bíblico donde se introduce la majestuosidad de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es maravilloso poder entender esta eternidad de Dios, donde se introduce en el tiempo y en el espacio para poder crear la materia donde la materia no existe. El nixigilo, que es aquella construcción de materia inexistente. Solamente un Dios tan poderoso y tan grande como lo es nuestro Dios, el Adonai, el Señor que vive en la eternidad y también se mueve en nosotros. Y me es de interés porque este primer texto nos presenta una introducción ante una sociedad y una época de la era del tiempo que fue escrito, donde se pronunciaba grandezas a diferentes deidades que tenían que ver con la creación, las batallas cósmicas, y pues el mundo es un producto de esa confrontación cósmica y mística, quizás del entendimiento de los sumerios, de los egipcios, y de todas aquellas civilizaciones que moraron en esa área, Mesopotamia, donde proyectan una sabiduría humana de la forma en que ellos entendían esa cosmología. Pero cuando Moisés escribe este libro, está irrumpiendo ante un pensamiento social, cultural y religioso para presentar a un Dios, el verdadero, el único Dios, el que hizo los cielos y la tierra, sin ninguna confrontación con otras deidades, porque esas deidades no existen, solamente son imaginación del ser humano, donde el hombre por su necesidad y adoración, pero sin encontrar el camino a la verdad, ellos se inventan todas estas ideologías para marginar, controlar y dominar la esfera del pensamiento filosófico del ser humano. Pero Génesis capítulo 1, verso 1, es un verso tan poderoso, donde el escritor y el autor presenta a este Dios que cambia, que transforma, que crea. Por eso dice en el principio, es del Bereshit. Estuve estudiando ese concepto del Bereshit, es bien interesante en la profundidad ¿verdad? Que se encuentra esta palabra, esta acción o este ¿verdad? Movimiento de Dios en el principio. El Bereshit tiene que ver con el Reshit, tiene que ver con la sabiduría, con el entendimiento, pero también tiene que ver con esa eternidad más allá. Ese principio no significa el comienzo de algo, sino el producto de una eternidad que se manifiesta y se transforma, se materializa solamente por el poder de Dios. Lo que muchos filósofos llaman la primera causa. Gloria sea el nombre del Señor, la idea de las ideas. Esa es la forma en que ellos interpretan esta cosmovisión a través de esta filosofía en una mente tan finita como es la mente del ser humano. No puede entender esta profundidad. Claro, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Elohim, Bereshit, Bará, que es el Dios que crea de la nada,
Y me llama la atención porque ya Juan en el Evangelio nos habla también de un principio, y ese principio eterno que se manifiesta en aquel comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde Él comienza a hablar que Cristo es Dios. Y Pablo en Colosenses nos habla claramente de esa participación del Hijo dentro de la misma creación. Quiere decir que el Bereshí, dentro de la numerología, proyecta a nuestro Señor Jesucristo como aquel que creó el mundo que estamos viviendo. Qué maravilloso que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se mueven en una sola esencia, con un propósito, con un plan eterno para bendecir al hombre. Elohim es no solamente Dios o Señor, es la magnificencia en toda su esplendor y toda su pureza y toda su grandeza. Algunos teólogos piensan de que Elohim nos está hablando de una pluralidad para identificar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una revelación progresiva. Pero el Padre y el Espíritu Santo son una esencia donde comparten propósitos maravillosos, donde nos muestran su grandeza. Eso es Génesis capítulo 1, hay que entenderlo en el amor de Dios, en esa iniciativa divina de darle o compartir. Qué tremendo, ¿verdad? Dios en su imaginación divina crea este mundo, pero no lo creó por crearlo, sino para que el hombre pudiese participar de su obra, de esa esencia maravillosa y divina. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese texto irrumpe poderosamente en esa proyección de que el Dios que nosotros le servimos no es cualquier Dios, es el Dios creador, el que hace las cosas, el que transforma las cosas, el que le da forma a las cosas con un propósito divino. Dios no hace las cosas por quererlas hacer. Este texto no nos dice o no nos muestra un capricho divino como se proyectaban con los dioses del Medio Oriente, dioses caprichosos que había que cumplir todos sus caprichos. No, el Señor no está creando esto por un capricho, sino por como podemos decir, un propósito eterno, donde Dios ha de poner al ser humano ser partícipe de este movimiento divino. Wow, qué tremendo poder mirar a Dios de esta forma, porque ese texto no nos habla de un Dios que está aislado del plan humano, sino de un Dios que que se involucra, que prepara el escenario, que cambia las cosas para bien, para que el hombre pueda accionar dentro de la esfera de su propia voluntad. Para los judíos y para aquellos eruditos de esa teología judía, ellos veían Génesis capítulo 1 no como la forma en que nosotros lo miramos, sino como un poema o un oráculo, una expresión sacerdotal, donde se veía claramente y lo entendían como la liberación de ese cautiverio que experimentaron en Egipto, donde Dios irrumpe, donde Dios enciende la luz, esa luz cósmica, porque Dios es luz y cuando Dios alumbra, las tinieblas se desaparecen. Está hablando en una forma espiritual de que Él nos libera de nuestras condiciones que hemos estado sucumbidos en las tinieblas, hundidos en el pecado, en la maldad, o ser víctima de una sociedad que margina, como lo eran los judíos o los hebreos en Egipto, sucumbidos por deidades, por filosofías, por religión, por esclavismo.
Ellos veían a Génesis como el irrumpimiento divino que destruye la imaginación humana y destruye y reconstruye nuestra esfera social. Sus hijos son partícipes de esa renovación. Por eso es que escatológicamente en los evangelios y también allá en las epístolas Juan dice que los hijos de Dios se han de manifestarse. Dice que la tierra está guardando la manifestación de los hijos de Dios, porque en esa manifestación de los hijos de Dios hay un rompimiento, pero también hay una reconstrucción divina para traer cambios en nuestra sociedad, lo que llaman el mundo nuevo, la nueva creación, no solamente la creación humana, recreación humana, en ese sentido cristológico y soteriológico, sino también podemos hablar en ese sentido escatológico de un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa utopía que está en nuestra imaginación para entender o desear un cambio, porque el mundo que estamos viviendo está infectado por el pecado y la maldad humana. Y es bueno entender todas estas cosas, porque solamente vemos a Génesis capítulo 1 como un acto divino creativo y creamos entonces algunas ideas y algunas cosmologías que muchas veces filosofiamos con esto y muchas veces buscamos teologías o ideas que pues nos parecen lo que llamamos nosotros supuestos. Y de esto hay mucho que hablar porque ya entre Génesis 1 y Génesis 1.1 y Génesis 1.2 suelen enseñar lo que se llama el gasp, el espacio o la pausa, que hubo quizás multitudes de años donde hubo varias situaciones históricas, cosmológicas e históricas, donde Satanás quizás gobernó, donde el enemigo quizás en su estado de pureza fue partícipe, quizás de un orden pre-adámico. Pero estos son supuestos basados en Isaías, basados en Ezequiel, y así sucesivamente. Pero es interesante cómo se proyecta y cómo lo proyectan, porque a veces pues uno lo mira y tiene como sentido, pero si lo espiritualizamos, la batalla entre la luz y las tinieblas, porque el segundo texto dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada y estaba vacía. Y pues enseñan el supuesto de que estaba desordenada y vacía porque hubo una batalla cósmica entre el mal y el bien. Pero yo, Antonio Valentín, soy de los que creo de que el texto que vemos en Génesis 1.1 es una introducción a un Dios que crea, a un Dios que es el verdadero y el único Dios. Y ya en el verso 2 nos está hablando de una tierra que ni todavía había sido moldeada, porque ya en Génesis nos está hablando en un verso pequeño que es tan poderoso, nos está enfatizando que lo que viene después fue Dios. Y nos está describiendo la tierra en ese estado primigenio, donde está y se encuentra deformada, está vacía. Aguas cubrían alrededor. Necesitaba entonces que esa materia recién creada. Fíjese, la Biblia dice que Dios le dijo a las aguas que se unieran y salió lo seco. Y es maravilloso porque en este verso 2 podemos mirar que Dios creó dos elementos importantísimos, que es la tierra y el agua. La tierra y el agua son elementos fundamentales dentro de la creación,
Porque cuando miramos los textos, después vemos que Dios dice, y las aguas produzcan. Y vemos que dice, y la tierra produzca. Y el hombre fue creado de la materia, fue formado. Es la palabra que me gusta utilizar. No fue creado, fue formado. Cuando la Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Pero el hombre fue formado de una materia ya creada por Dios. Y esa tierra que estaba deformada, que estaba vacía, lo que nos mueve a entender es que esa era una materia esencial que necesitaba entonces entrar en el orden de Dios. Y bien interesante porque ya en Génesis 2 nos dice que el Espíritu se movía sobre las haz de las aguas. En hebreo, el mover del Espíritu de Dios es el ir y venir, el ir y venir. Y ese ir y venir es como cuando Juan, en el Evangelio de Juan, el Señor le dice a Nicodemo que el Espíritu va y viene. Y es así, como el viento que va y viene y no se sabe dónde está. Ese es el mover, ese es el baile del Espíritu. Otra idea que nos da Hebreo es que el Espíritu Santo está haciendo el papel de una gallina cuando calienta a sus huevos, preparando, dándole esa calentura para que surja esa nueva vida. Esa es la forma en que los hebreos miraban estos textos. Esa extensión divina de la mano de Dios obrando, moviéndose. Como dice en la palabra, por tu espíritu fueron creados los cielos y la tierra, en el libro de Job. El espíritu, ya esto es una neumatología cósmica. Y de esto podemos hablar mucho de la neumatología cósmica, de la participación del Espíritu de Dios que trabaja en esa creación, pero también trabaja en la recreación, donde el hombre ha perdido ya esa originalidad y en Cristo Jesús es reformado o recreado conforme a la imagen de Dios, nuevamente a través de Cristo Jesús. Y ahí hay una participación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se está moviendo dentro del desorden. Y cuando hablamos del desorden, rápido pensamos en aspectos negativos. Pero no es que sea un aspecto negativo, lo podemos espiritualizar o contextualizarlo de esta forma para manejar nuestros estudios y nuestros mensajes y darle sentido a una sociedad que está marginada y desordenada. Pero el caos está presente como algo necesario, donde el caos quizás se representa para los hebreos de aquellos tiempos, como había mencionado anteriormente. Esa marginación, ese desorden, ese pecado estructurado y social. El Espíritu de Dios se movía, porque lo que pasó con los judíos, los hebreos, la mano de Dios que dice había que mano fuerte y poderosa, Dios los libró de aquel imperio, aquella nación que representa el mal para nosotros. Pero el Espíritu de Dios se mueve cosmológicamente y está dando forma, está calentando, está preparando el ambiente para la orden divina de Dios. Cuando Dios dice, sí a la luz, y fue la luz, y ya no había tinieblas, sino que las tinieblas le llamó noche, y a la luz le llamó día. Pero encontramos que en otros versos más adelante dice, y Dios creó las lumbreras, y no es que haya una discrepancia en estos textos, sino que cuando dice que Dios hizo la luz para amortiguar las tinieblas, nos está hablando de algo muy importante. Es como cuando Juan dice que las tinieblas no prosperaron con la luz.
Hace que Juan nos habla de un principio. Wow, yo siento la presencia de Dios. Y Cristo como el co-creador de este mundo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y como Cristo se proyecta como la luz, no solamente la luz, una luz normal como la que nosotros vemos, sino esa luz que proyecta la verdad. Y Génesis nos está hablando sobre eso, sobre la luz que entra, la creación de la luz, y sea la luz. Me llama la atención y quizás no me di a entender, pero el sea la luz no nos está hablando de crear de donde no hay nada, sino de la misma emanación de Dios, sea la luz. Por eso Apocalipsis habla sobre eso y dice que no habrá más sol ni habrá lumbrera porque Dios será nuestra luz. Cuando nosotros espiritualizamos esto es que Él nos mantendrá dentro de una esfera de amor, de gracia, donde no sufriremos las tinieblas. Dice que no habrá más tiniebla, no habrá más noche. No habrá más noche. Porque la noche es una representación del desorden y el mal. Pero como Dios es un Dios tan poderoso, dentro de esas tinieblas cósmicas, Dios creó lumbreras. Creó la lumbrera mayor y creó la lumbrera menor, que es la luna. Y creó las estrellas. Y cuando miramos por la noche, miramos un cielo estrellado muy bonito. Eso fue creación de Dios con unos propósitos, ¿verdad? Astronómicos, podemos decir, ¿verdad? O por no decir astrológicos. Así que este Génesis, capítulo 1, capítulo 2, perdón, versículo 1, versículo 2, nos crea sentido al mirar cómo Dios alumbra su propia existencia para que se vea lo que se ha creado y lo que se va a hacer. En ese tiempo, en ese momento glorioso de ese principio eterno, Dios crea el tiempo, porque Dios es atemporal, pero la humanidad necesita ese tiempo, necesita esa cronología para contar sus edades, su tiempo y su existencia. Qué tremendo. Pero hasta aquí estas palabras y este conocimiento, porque lo que quiero es compartir con usted cosas que se me han venido a la mente y a través de mis estudios y de mis lecturas. Poder entender esta sabiduría, esta eternidad, esta obra maravillosa de Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Este ha sido su hermano Antonio Valentín, sin mucho ruido, sin mucho brinco, con el silbo apacible, poder enseñarles o compartir mis conocimientos. Dios les bendiga a todos. Hacia adelante.